hacerle entender a la otra persona que la está escuchando porque en realidad la está escuchando. Yo suelo hacer aquí una actividad, lo que virtualmente es mucho más difícil, pero presencialmente suele ser más efectiva, ¿vale? La actividad normalmente es que le contemos a un desconocido, a un extraño, que puede ser cualquiera de ustedes, un suceso anecdótico, ¿no? Un suceso privado de impacto emocional a la otra persona. Por lo general, lo que ocurre siempre en estas situaciones es que las personas se abran y empiezan a comentar estados personales de su vida, como por ejemplo, pues no sé, el divorcio de sus padres y cómo esto les afectó, la muerte de algún familiar querido. Y por lo general, en este espacio, no hay nadie que me diga, no me he sentido escuchado por la otra persona, porque por lo general cosas que hacemos que parecen súper estúpidas, pero que a día de hoy cada vez son más difíciles, es el no atender al móvil, por ejemplo. Cuando alguien nos está contando algo, tendemos mucho a mirar el teléfono o mirar smartwatch, si alguno de ustedes tiene algún smartwatch, etc. Y en estas situaciones de hacer realmente una actividad de escucha, lo que narran las personas es que realmente se han sentido escuchados por la otra persona. ¿Y por qué? Porque difícilmente, Alison, si yo te empezara a contar en una situación de primeros auxilios psicológicos que acaba de haber un derrumbamiento, pues no sé, en mi zona, acabo de perder a un hijo, lo más probable es que no necesites tener que hacer una actividad de escucha activa para demostrarme que realmente me estás escuchando, porque lo más probable es que estés escuchándome y que estés conectando conmigo. De hecho, ese sería el último estadio al que tenemos que llegar es a conectar con la persona, ¿vale? Si la estamos escuchando, pero no significa que la estemos conectando con ella. Conectar con ella, ¿qué puede significar? A ver, ¿quién más me puede decir? Pueden, repito, escribir por el chat, pueden intervenir libremente. Karen, Fiorella, Heidi. Empatizar. Empatizar, muy bien. ¿Cómo puedes empatizar con la otra persona? Como usted dijo, la clase anterior, dándole frases de aliento, ¿no? Sabiendo que, no, claro, no poniéndome como usted dijo, ya te entiendo, sino que diciéndole frases como, no puedo imaginar cuánto o sea, cuánto dolor debes estar sintiendo, no lo puedo imaginar. Porque como usted dijo, cada persona siente un dolor de distinta manera y, o sea, no me puedo igualar al dolor que tenga ella, digamos, de perder un padre al mío, que es como de perder un abuelo, ¿no? Muy bien, Alison. Me alegro que te haya quedado eso bastante claro. Estupendo, estupendo. Estoy muy contento, Alison. De hecho, sí, ¿no? El conectar al final es un poco ponerse en la situación del otro, pero entendiendo, como bien dice la compañera, que nunca va a ser la misma situación que la que está viviendo el otro, ¿no? Tenemos que atender a distintas necesidades. Cuando nosotros observamos la situación, escuchamos y conectamos, tenemos que entender que existen distintas necesidades. No necesariamente, chicos, todas las necesidades siempre son de índole emocional. Yo me he topado con personas, pacientes, que las necesidades necesariamente no son solamente emocionales. Uno a veces apunta a que todo tiene que ser, pregunta típica de psicólogo, que yo creo que está como que ya muy usada, es la de, bueno, ¿y cómo te sientes? A veces no es tanto lo que sienta, sino otros aspectos a los que tenemos que atender, como pueden ser, bueno, ¿y qué necesitas? Porque a lo mejor las necesidades que tiene la persona en ese momento son físicas, son fisiológicas, ¿vale? No tienen nada que ver con lo emocional, tienen que ver con otros factores que son físicos. Pueden ser emocionales, pueden ser cognitivas también, pueden ser de tipo social. Los primeros auxilios, repito chicos, no necesariamente tienen que ser emocionales. Pueden afectar ciertamente de forma emocional, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de problema social puede afectarme de tipo emocional, pero yo más que abordar la emoción en sí, lo que tengo que atender son a las necesidades sociales de esta persona, ¿no? O sea, por eso es tan importante, chicos, observar y escuchar para poder conectar y atender a las necesidades que la persona realmente necesite. Bien, en el caso del grupo de los adolescentes, conectar a veces es un poco más complejo. ¿Por qué? Pues porque los adolescentes suelen estar en una fase que se llama la edad del pavo, en la que están como en rebeldía, en no querer expresar lo que sienten, ¿no?
Depende todavía también mucho de factores de la educación que hayan detrás de ese adolescente, por supuesto. Pero lo general es que es una etapa transaccional en la que el chico o la chica mmm, tiene mayores dificultades para conectar que quizás a lo mejor tendría otro tipo de colectivo. ¿Vale? En el caso de los adolescentes, en particular, el conectar puede ser en ciertas ocasiones un poco más complejo. Y ya no digo el que se abran con nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones que ustedes tienen que tomar? Vamos a tener en cuenta, chicos, 4 ejes, ¿sí? Necesidades inmediatas que pueda necesitar el adolescente, recursos personales, información que tengamos que nosotros brindarle y, por último, el apoyo social. ¿Qué tipo de acciones tenemos que ir tomando nosotros en cada uno de estos ejes en el caso de los adolescentes? ¿Qué acciones tomaremos en el caso de necesidades inmediatas que pueda manifestar el adolescente? Pues identificar, por ejemplo, lo primero, qué instituciones están ofreciendo ese tipo de apoyo a lo que el adolescente necesita. Por ejemplo, en la página de, yo les he puesto también por aquí para que ustedes sepan, que seguramente lo conocen, ¿no? Pero las páginas de el MINSA, si ustedes necesitan información adicional para conocer qué tipo de información, recursos le brinda el MINSA en Perú a determinados colectivos, ustedes pueden llamar, pueden meterse en Facebook, en Twitter o directamente en cualquiera de las páginas que les ofrece el MINSA para ver cuáles son los centros a los que ustedes pueden derivar según las necesidades que tenga este adolescente pues, para que esté con prácticas asistenciales, ¿no? Es importante, chicos, priorizar sobre todo el desarrollo de un plan de acción. No se trata de ir y como que ir sobre la marcha viendo qué es lo mejor pues, para cada adolescente, ¿no? En principio uno tiene que tener un plan de acción previamente, ¿vale? Y bueno, según las situaciones que vayan ocurriendo, pues se irá interviniendo, pero en principio uno tiene que tener ya también previamente como un baraje o algo como que lleva, por así decirlo, en la cartera, ¿no? Tener como unas en la manga para priorizar un plan de acción y atender a las necesidades del adolescente. Según las necesidades que necesite, pues irá a una zona o a otra, ¿vale? Tenemos que explorar cuáles son los recursos que este adolescente tiene, pues tanto sean recursos económicos, por ejemplo, recursos que pueda tener a la hora de hacer frente a una crisis que pueda desarrollar. Por ejemplo, ¿cómo haces tú para afrontar una situación en la que estés pues, muy ansioso, muy preocupado, ¿vale? Y tenemos que ayudarles a manejar esta situación de crisis. En el caso de una crisis emocional, pero si son crisis, como les decía, de tipo social, de tipo económico, de tipo laboral, pues también, ¿qué recursos tienes tú, por ejemplo, para enfrentarte a pues, necesidades, por ejemplo, educativas, ¿no? Imaginemos que el adolescente pues, también tiene problemas económicos para estudiar y quiere seguir estudiando. Bueno, ¿cómo puede afrontar el gasto a lo mejor de tener que trabajar para pagarse sus estudios, el ayudar en la casa? Son muchos recursos personales a los que podemos atender, ¿no? Darle información adecuada acerca de lo que esté ocurriendo, ¿no? La situación que se esté dando en ese momento y comunicarse con los servicios de apoyo disponibles. Pues llamar a los servicios de apoyo para ese adolescente, en este caso, y decirle, bueno, pues tenemos un adolescente con estos recursos, con estas características, que va a ir con ustedes, que va a ser atendido con ustedes, que me gustaría que hicieran tal cosa, ¿vale? Al final, recuerden siempre que el trabajo debe ser de carácter multidisciplinar. No voy a trabajar yo solamente con el adolescente unas necesidades a lo mejor psicológicas, sino que también hay que brindarle pues, una visión mucho más amplia pues, de otras necesidades que pueda tener, ¿no? Y por último, y no menos importante, ¿no? Last but not least, promover la reunificación familiar, los grupos de apoyo, espacios colectivos, redes de soporte. Se ha visto, chicos, que uno de los factores que más apoya en el caso de los adolescentes o en el caso de cualquier población de riesgo, cualquier población considerada como vulnerable, el apoyo social al final
es una herramienta terapéutica bastante efectiva. Se ha visto que por eso existen los grupos de apoyo, ¿no? No sé si han visto, típico de las películas de los Estados Unidos, ¿no? Donde están siempre pues las personas que han sido heridos de guerra, por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos, y van como que a grupos de retirados de guerra y van todos ahí un poco a contar su experiencia postraumática después de la guerra, o grupos de alcohólicos anónimos, o grupos de distintos colectivos, si se dan cuenta, que trabajan mucho el apoyo social. Se ha visto que efectivamente el tener relación con un otro fortalece bastante además el eje, en este caso social, que necesita el adolescente, ¿vale? Yo estoy diciendo adolescente, pero aplica también, chicos, que sepan para cualquier otro colectivo. Si Noemí, si el colectivo nos dice, pues en este caso adolescente, no, es que yo me llevo muy mal con mi padre, con mi madre, que es posible, ¿no? Está en una etapa en la que a lo mejor pues no se lleva con nadie, tendríamos que promover otros espacios o otras redes de soporte para el adolescente. En este caso, pues puede ser algún refugio donde hayan otros adolescentes, o puede ser a través de redes sociales, puede ser, ¿no? Alguna forma que tenga este adolescente para tejer un apoyo social, ¿vale? ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto de los ejes? ¿No? ¿Todo bien por aquí? ¿Todo claro? Estupendo, estupendo, genial, genial. Estupendo, Alison. Bien, ¿qué debemos considerar para brindar estos primeros auxilios? Primero, lo primero que tenemos que hacer, preguntar al adolescente qué sabe o qué ha escuchado respecto a lo sucedido. Recuerden que yo les decía en el módulo 1 que es muy claro ofrecer siempre la información clara y concisa de lo que está sucediendo, incluso en el caso de los niños. Yo puse el ejemplo de los niños porque siempre los niños parecen ser un colectivo como que más, lo tienen como que un colectivo más débil, lo tienen como un colectivo que a veces es más delicado, pero en realidad siempre, chicos, tanto niños como adolescentes, es importante explicar la situación tal y como ha sido. La información tiene que ser clara, concisa y concreta. Repito, no hay que irse a términos como muy escabrosos pero sí por lo menos que el adolescente tenga la información cuanto más clara y concreta, mejor. ¿Vale? Después de esta situación que nosotros les explicamos, la situación eh, de, eh, de riesgo, de crisis que haya podido ocurrir, ¿no? Tenemos que animar al adolescente a que pueda expresar sus necesidades o inquietudes respecto a la situación que esté viviendo. Imaginemos una situación X de pérdida de familiares, ¿no? Una catástrofe de pérdida de familiares, pues pedirle, ¿no? O preguntarle al adolescente qué es lo que él necesita y cómo podemos nosotros ayudarle, ¿vale? Preguntarle a él, no nosotros dar por hecho qué es lo que él necesita, sino preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tú en realidad necesitas o qué te gustaría saber? ¿Qué situación es la que se va a plantear ahora? ¿Vale? No tanto lo que yo quiero, sino animarle a él a expresar lo que él quiere, ¿vale? Después de esto, para conectar la participación del adolescente con otros colectivos, como les decía, es importante para la posterior recuperación, ¿vale? Es decir, incluir a este adolescente en otros grupos con los que pueda socializarse, recuperarse, ¿no? Un poco de la situación que tiene que estar viviendo, ¿vale? Importante, hablar con los adolescentes con empatía, cuando decíamos conectar, ustedes decían, Alison, creo que decía por ahí, que conectar al final es hablar de empatía, ¿no? De conectar, de empatizar, de hacerle entender a otra persona que respetas y entiendes sus sentimientos, sus emociones, entiendes los que le preocupan, las preguntas que puedan tener, que se las planteen sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿vale? O sea, que sea un espacio
donde el adolescente en este caso se sienta lo más cómodo posible con ustedes. Algo que van a tener de positivo, si ustedes empiezan a trabajar jóvenes, o sea, si ustedes con las edades que tienen empiezan a trabajar o empiezan a colaborar con determinadas entidades, ¿no? Como voluntariado, etcétera. Algo muy positivo en su caso es la edad. Quieras que no, chicos, en realidad que ustedes tengan, pues no sé, 23 años, 25 años, no sé cuál es el rango de edad exacto que ustedes tienen, pero más o menos tienen que estar en un rango de edad entre 20 y 25 años. En ese rango de edad, cuando ustedes trabajan con adolescentes, obviamente estos se van a sentir de alguna forma pues más cercanos a ustedes que a lo mejor un psicólogo que tenga pues 50 años, ¿vale? Que no quiere decir que un psicólogo de 50 años no pueda empatizar de la misma forma que podrían hacerlo ustedes, pero desde luego el factor en este caso, cercanía, ¿no? Con respecto a la edad, con respecto seguramente a las necesidades, a las preocupaciones que deben tener ustedes cercanas por una cuestión de edad, hace que eso pues genere un rapport un poquito más fuerte, ¿vale? Aprovechen también sus propias herramientas para hacerlo, ¿no? El personal de salud, en este caso que brinde los primeros auxilios, debe estar siempre también preparado. Como les decía al principio, no se trata de ir a la aventura, sino que ustedes también tienen que estar preparados a distintos temas. O sea, en general, nosotros tenemos que estar abiertos a la posibilidad de abordar temas relacionados con drogas, con sexualidad, con adolescentes, que son muy propios de la adolescencia. Sobre todo, todos aquellos que tienen que ver con sexualidad y drogas. Son los que más van a trabajar ustedes en este tipo de colectivos, porque casi todo va a tener que ver con, si no prevención, en el caso de la sexualidad, planes de acción, pues por temas de embarazos no deseados, pues por temas de conductas de riesgo, en el caso de mantener relaciones sexuales, porque ya se replanteen en algunos casos querer empezar a mantener relaciones sexuales. Aquí, chicos, tenemos que estar dispuestos a hablar en plena confianza y tenemos que garantizar a la otra persona que se sienta en total confianza como para hablar con nosotros sobre estos temas, pues sobre pornografía incluso, que pueden haber casos en los que les quieran preguntar sobre temas específicos de pornografía, etcétera. Uno tiene que conocer lo mínimamente para poder responder a las necesidades del adolescente. Y desde luego, a todo aquello que tenga que ver con drogas, que puede ser no solo drogas legales como eh, tabaco, alcohol, sino también abiertos a conocer sobre drogas ilegales, como pueden ser, pues no sé, cocaína, éxtasis, M, La distintos marihuana. tipos de drogas, marihuana, las que sean, ¿vale? O sea, conocer, chicos, sobre todo este tipo eh, de, de temáticas de la adolescencia. Y ahora cada vez más, aquí no lo pone, pero en realidad ahora como que me acaba de venir el insight también, y temas relacionados, por supuesto, a la adicción a las tecnologías. Yo hace poco, hace no tanto, hice una ponencia justamente en el Maxule, hablando con los adolescentes también, sobre los peligros también que tienen ahora las redes sociales. Algo nuevo que se está incluyendo también en primeros auxilios psicológicos tiene que ver con el acceso a las redes, pues el paso de información, los nudes, a lo mejor incluso que se puedan ya pasar entre los adolescentes. Uno tiene que saber manejar un poco el lenguaje del sexting, del ciberbullying, que son cosas cada vez más actuales, ¿no? En este siglo, en el mundo de las tecnologías. Y también uno tiene que estar abierto no solo a hablar el tema, sino también a conocer qué es el ciberbullying, qué es el sexting, qué es no, o sea, todo este tipo de mundo tiene que conocerlo mínimamente, ¿vale? Bien, cuando hay situaciones en las que yo les explicaba a ustedes que el adolescente quizás no tiene los recursos o las herramientas necesarias para abordar una determinada situación, imaginemos como recursos personales. La persona pues no sabe cómo manejar una crisis. La mejor forma
es hacerlo mediante técnicas de respiración. Estas técnicas, chicos, no necesariamente funcionan con todo el mundo. No es algo que aplique a todo el mundo. Tenemos que tener muy en claro siempre que esto no es algo como café para todos. El café para todos no vale. Hay algunos que beberán café, otros té, para otros Inca Cola, para otros Pepsi. Hay algunos que lamentablemente les gusta el Pepsi y después a otros nos gusta la Coca-Cola, ¿vale? Así que tenemos que respetar que en este mundo hay gente a la que le gusta la Pepsi. Y por tanto, las técnicas de respiración, chicos, no es como la respuesta a todos aquellos que no sepan manejar una situación de crisis. También tenemos que tener en cuenta que hay situaciones en las que, pues no sé, a lo mejor escuchar música le ayuda más a relajarse, pues que ponerse a respirar. También puede ser otro medio, el decir, bueno, pues a ti te ayuda a lo mejor a escuchar música, puede ser pues Camila, los que nos guste Camila, o puede ser también Pablo Alborán, el que les guste, o si no, pues ya si quieren ir a lo más metal, también pueden escuchar System of a Down, Metallica, lo que sea, ¿vale? Cada uno les relajará el tipo de música que les relaje, ¿vale? El caso, yo les voy a explicar las técnicas de relajación, pero que tengan en cuenta que pueden hacer recurso de otras técnicas si estas no les sirven, ¿vale? La más conocida de las técnicas de respiración, más allá del mindfulness, puede ser, por ejemplo, la técnica de relajación de Jacobson, ¿vale? Es de las más efectivas en el caso de las técnicas de relajación, de respiración. O como dice también por ahí la Fiorella, gracias Fiorella por tu aporte, que también es muy interesante, también en algunas ocasiones relaja dibujar. Eh, Pensemos en distintos escenarios que puedan ayudar al adolescente, en este caso, a relajarse, ¿vale? No necesariamente, repito, tiene que ser relajación, respiración, ¿vale? Yo quiero, chicos, que hagamos una breve práctica. Yo les voy a ir dando de forma guiada esta pequeña relajación, ¿vale? Que me gustaría que hicieran todos conmigo, ¿vale? Les voy a pedir, chicos, que asuman una postura cómoda para realizar esta técnica que espero les ayude a reducir de alguna forma su tensión física y emocional. ¿Vale? Lo primero que quiero, chicos, es que asuman todos una postura cómoda. Puede ser sentado, puede ser tumbado. Si alguno de ustedes está tumbado, pueden mantenerse en esa postura cómoda. ¿Vale? Ahora, chicos, les voy a pedir que cierren los ojos, aunque en realidad cerrar los ojos no es necesario. Pero si te sientes más cómodo, si te sientes más relajado, ciérralos. Bien. Ahora les voy a pedir que coloquen su mano derecha sobre su abdomen. ¿Sí? Para que de esta forma puedan controlar sus movimientos y sentir cuando el aire expanda su abdomen. ¿Sí? Una vez colocada la mano derecha sobre nuestro abdomen, justamente por la parte del ombligo, les voy a pedir que inspiren lentamente por la nariz, que hagan 3 respiraciones profundas. Y ahora que ese aire lo expiren por la boca. Hacemos 3 respiraciones profundas. Mientras respiras, siente la presión que hace el abdomen al elevarse. Notarás cómo el aire empieza a entrar sobre tus pulmones y expande su abdomen. Vas a hacer otra inhalación y volverás a exhalar. Bien. Ahora vamos a hacer unas respiraciones menos profundas, unas respiraciones más superficiales. Simplemente sintiendo cómo el aire entra y luego sale. Ahora, chicos, vamos a hacer, mientras estemos respirando,
Vamos a hacer una breve pausa antes de exhalar. Contamos hasta 4 cuando inhalemos. Hacemos una pausa y exhalamos. Volvemos a contar 4. Vamos a hacer esto 3 veces. Bien. Ahora quiero que poco a poco vayan abriendo sus ojos. Poco a poco, sin hacer ningún movimiento brusco, vayan nuevamente incorporándose conmigo. Bien. Bueno, esto ha sido un breve ejemplo de cómo sería una técnica de respiración. Aquellos, por favor, que hayan hecho la técnica conmigo, los que me hayan ido acompañando, si pueden escribir a través del chat cómo se sienten ahora, cómo están. Me lo pueden ir escribiendo a través del chat. Se sienten calmados, se sienten tranquilos, se sienten agobiados. ¿Vale? Se relajaron. Muy bien, Alison. Estupendo, Heidi. Bien, hasta uno mismo, fíjense que hasta yo mismo me siento que hablando, hablo hasta un poquitito más lento. Porque de alguna forma lo que he hecho es hacer que, como dice por ahí Sebastián, hasta mi corazón, ¿no? Como que se calma, todos esos pensamientos que uno tenía así alborotándole, se calmen y uno puede hablar más tranquila y pausadamente, ¿vale? Esto nos ayuda en muchas situaciones a dos cosas, no solamente a gestionar una situación de crisis, sino también situaciones en las que expresarnos puede ser difícil, ¿vale? Nos tomamos unos minutitos simplemente para conectar con nosotros mismos, relajarnos y de esa forma quizás poder expresarle a la otra persona lo que antes pues nos costaba un poquitito más hacer, ¿vale? Yo les recomendaría, chicos, que si alguno de ustedes está interesado en ver eh, qué plataformas existen actualmente para ayudar en primeros auxilios, ¿vale? El Perú, en el MINSA, repito, tienen además distintos eh, archivos adjuntos incluso que expanden mucho más la información que yo les he presentado, ¿vale? Yo he tomado algunos recursos justamente del MINSA porque considero que tienen información muy importante, relevante, sobre todo ahora en situaciones de emergencia, que es el coronavirus, ¿vale? Ahora estamos hablando también de una situación de primeros auxilios situados en este tiempo, en este espacio, que es la pandemia, ¿vale? Yo les invito, chicos, repito, a que puedan ingresar en el MINSA y ver cómo abordan ellos, a qué colectivos pueden ustedes, si están interesados, en ayudar, en hacer algún tipo de voluntariado y cómo pueden también eh, eh, aconsejar a estos colectivos que vayan a pedir ayuda o recursos sobre las fuentes necesarias. A veces recuerden que yo les decía en el primer módulo que a veces uno no lo sabe, o sea, yo a veces puedo no saber cómo ayudar a alguien, puedo no saber qué hacer y lo mejor, si yo no sé qué hacer, es decirle a la persona, honestamente, mira, yo no lo sé, no sé qué hacer, así que es mejor mandarte a tal sitio, ¿vale? Y conocer estas páginas, conocer estos números de teléfono, conocer centros, conocer lugares, conocer otros profesionales a los que nosotros podamos derivar a una situación, a una persona, perdón, que esté viviendo realmente una situación de riesgo. ¿Sí? Profesor, entonces, ¿podría retroceder un poquito, por favor, la última imagen? O sea, a ese link podríamos entrar para poder informarnos más. Sí, Al aquí, www.gov.ps. en este link, exacto. Si ingresas a través de este link, tendrás toda la información actual de cómo poder ustedes también, si quisieran hacer en algunos casos voluntariado, o sobre qué centros están trabajando, si quisieran mandar a alguien a algún tipo de centro específico, ¿no? Cómo trabajar
en situaciones de riesgo, cómo ofrecer primeros auxilios psicológicos. La verdad es que el MINSA tiene toda esa información. La pueden acceder a través de esta web que está aquí, www.gov.p/MINSA, ¿vale? Y si no, llamando a este teléfono que está aquí, que es el 113. ¿Sí, compañera? Sí, profesor, todo claro. Estupendo, 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 qué bueno. Bien, el día de hoy, chicos, el módulo es algo más cortito porque es con respecto a un colectivo específico y tampoco quería que nos extendiéramos demasiado y que se hiciera muy largo porque ustedes, como saben, también la tensión a partir de un momento empieza a bajar. Y para evitar esto, bueno, esta sería la parte del segundo módulo y me gustaría saber si tienen alguna duda, pregunta, aporte que les gustaría hacer, ideas en claro que hayan sacado, que les haya podido brindar. Si no han sido muchas, por lo menos. Profesor, en lo que es la escucha activa, también se podría decir que podríamos, o sea, podemos ver lo que es el lenguaje corporal, Lenguaje cómo se corporal. expresa, y la proxémica, tendría que ver algo ahí, el Eh, espacio que hay. También, también. O sea, son distintos factores que tienen que revisar, ¿no? O sea, yo les he dado, Alison, como que algunos en general, pero dentro de ello, como tú dices, son más cosas que podemos tener en cuenta, ¿no? Desde luego. Sí, Alison Pineda, son Alison al cuadrado. Profe, acerca del abrazo de mariposa, ¿también puede ser una técnica para calmar alguna crisis con pacientes? ¿Cuál, perdona? Repite la técnica. Sobre el abrazo de mariposa o también la mariposa. Sí, también podría ser otra técnica. En realidad existen un montones, repito, existen un millón de técnicas que ustedes pueden utilizar en determinadas situaciones. Esa podría ser otra técnica válida. Repito, para saber también qué técnica aplicar y qué creen ustedes que va a ir mejor con qué tipo de colectivo, para eso es importante primero la observación y después la escucha, para ver también un poco, saber más o menos cómo es la persona y cómo vamos nosotros a abordarla, ¿vale, Alison? Pero está bien que tengas el conocimiento de varias técnicas en tu archivo, ¿no? ¿Sí, Cristian? Aaron, hola, ¿qué tal? Quería consultarte también el tema, por ejemplo, tomando como ejemplo de la técnica de respiración. ¿Qué tan diferente sería la metodología o el proceso bajo una situación así de crisis o de servicio psicológico, primeros auxilios, digamos, a diferencia de un proceso terapéutico, ¿no? Que se desarrolla más, se entrena más. ¿Qué tan diferente bajo también tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué tan diferentes Claro. son ese proceso? Hombre, que la actuación en el caso eh, de la situación de crisis tiene que ser mucho más rápida, eso para empezar. Y después que el contexto, desde luego, no es el mismo. No es lo mismo que tú estés en tu despacho así, como estoy ahora, aquí cómodo, con una luz cálida ambiente, con su, con la cosita esta que da el olor, con las plantitas que quedan muy bonitas, con un espacio tranquilo, donde la persona viene, se siente cómoda, que tú estés en una situación a lo mejor que tengas que ir, pues no sé, imaginemos población migrante, ¿no? Una situación de primeros auxilios, una situación de estar en la calle, ¿vale? Donde hace frío, donde hay ruido, donde, ¿no? Factores ambientales que desde luego ya están generando una situación muy diferente de lo que es un despacho, ¿no? De lo que es la práctica clínica. Eso es otra variable a tener en cuenta. ¿Y qué más? Pues que la contención en el primer escenario versus el segundo eh, tiene que ser mucho más fuerte, porque se supone que tú estás abordando una situación de primeros auxilios ante una necesidad real, tangible en ese momento. No es lo mismo que yo te cuente, no es que hace una semana falleció mi abuela, por ejemplo, que yo te cuente in situ, en ese momento, acabo de perder a mi madre. Fíjate que hasta las dos situaciones en espacios temporales
son totalmente diferentes. Si bien es cierto que las herramientas son prácticamente las mismas, porque, como dice la compañera Alison, ¿no? Y los materiales que nosotros tenemos al final, más o menos, Cristian, son los mismos, la actuación en el escenario de primeros auxilios tiene que ser mucho más rápida. O sea, tu actuación tiene que ser más rápida, tiene que ser más potente, tiene que ser todos los recursos que tú tendrías que utilizarlos en mucho menos tiempo que el que tú podrías tener para una sesión terapéutica, a lo mejor yo que sé, de 45 minutos, de una hora, ¿no? Sí, Cristian, respondo un poco a tu pregunta. Sí, sí, eso también iba mi pregunta, ¿no? Lo último que tú mencionas, ¿no? Como ya sabemos, o sea, sí existe en esa situación muchos limitantes y qué podemos hacer nosotros frente a esos limitantes, ¿no? Como tú dices, de repente no usar el tono pacífico que usamos en terapia, ¿no? Sino un tono un poco más fuerte y que se nos escuche un poquito más claro porque, como tú dices, el contexto no nos apoya y de repente si hablamos bajo no nos van a escuchar. Claro. Entonces tenemos que ser un poco más directos de repente, incluso utilizar estímulos para que se concentren de frente, ¿no? Pero sí, Claro. sí te entiendo, agradezco la respuesta. Bueno, de nada, Cristian, con gusto. De hecho, al final es algo que uno también ve en el momento que llega, cómo está el entorno. O sea, desde luego la experticia en primeros auxilios es mucho mayor. Yo considero que tiene muchísimo mérito, ¿no? Aquellas personas que están en primera línea de primeros auxilios psicológicos, porque la respuesta tiene que ser mucho más rápida ante situaciones de estrés, ante situaciones de un ambiente seguramente menos positivo que el que es pues, un espacio privado, ¿no? El de una consulta psicológica, desde luego. E incluso aquellos que tienen que atender en espacios que no son una consulta, que puede ser hasta, yo qué sé, en una postilla, por ejemplo, a lo mejor no es el espacio que te toca, es una postilla. Vale, sí, es un espacio cerrado, un espacio donde tienes sillas, pero a lo mejor las sillas ni son cómodas y estás en una habitación ahí medio de esa forma mientras entra gente y pasa de un lado para otro. Pero bueno, al final uno, chicos, tiene que trabajar con lo que tiene y con lo que puede, ¿vale? También uno que tenga en claro siempre eso, que lo haga lo mejor que pueda con lo que tiene, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Profe, ¿qué es el sexting? ¿Quién me está preguntando? Alison Pineda. Alison Pineda. El sexting sería una forma de mantener como relaciones sexuales a través de las redes sociales. Cuando, por ejemplo, yo qué sé, tú te hablas con un novio, una novia o una persona con la que estés quedando, hablando sobre temas sexuales, ¿vale? Todo por vía telefónica, puede ser Instagram, puede ser WhatsApp, puede ser Facebook. Eso sería sexting. Gracias, profe. Profe, una duda más. ¿Alguna vez a usted le tocó un paciente que, o sea, un menor de edad, un niño que solo tenga a su papá y haya sufrido de abuso sexual por amigos del padre? No, felizmente, y digo felizmente porque no sabría, si te soy sincero, a veces cómo abordar esas situaciones, porque para mí sí son bastante delicadas, pero nunca he trabajado ese tipo de clínica en este caso. Cualquier caso, si me hubiese llegado, que repito, nunca me ha llegado, si me hubiese llegado un caso de esas características, yo lo hubiese derivado, porque yo no sabría cómo abordarlo, por ejemplo. ¿Se ¿Vale? derivaría a un psiquiatra? Derivaría a un psiquiatra. Tendría que verlo en el momento, Alison. Seguramente no. Yo creo que primero lo derivaría a un psicólogo que sea un poco más experto que yo en el ámbito sexual, ¿no? En este tipo de ámbitos, y ya él que decida si tendría que ir o no con un psiquiatra, ¿vale? Yo solo derivo a psiquiatras en casos mm, de algún tipo de clara alteración mental en este caso, ¿no? Cuando ya son cosas muy fuertes, de depresiones muy fuertes, ansiedades muy fuertes, ya es cuando yo directamente le digo, mira, yo lo primero que deberías hacer es ir con este psiquiatra y ya después lo que él te diga, ¿vale?
Pero en ese tipo de casos no, Alison. ¿Sí? Estupendo, estupendo. Sí, profe, gracias. De nada, con gusto. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Duda, consulta, pregunta, ruego. ¿Sí, Sandra? Profesor, ya tengo una duda acerca sobre la primera sesión y complementando con esta. Por ejemplo, yo hace medio año trabajé en seguridad ciudadana y una vez encontraron a una menor de edad ebria en un campo alejado y tenía las manos cortadas. Y después de ahí en el centro le hicimos descansar hasta que llamaron a sus padres. Y resulta que sus padres tenían problemas familiares y que la niña se había escapado de su casa porque no dejaban que tenga novio. Y la niña tenía pues 15 años y su novio tenía algo de 23. Entonces, yo era la única mujer ahí, entonces me la dejaron para que pueda conversar con la chica y la trataba de calmar porque ella decía, no me entienden, me quiero matar, que no sé qué, que me voy a seguir escapando y cosas así. Entonces, yo no sabía cómo reaccionar ante esa situación porque su madre, por otro lado, decía, no sé, díganle que ya no esté con ese chico o no se hagan algo al respecto. Entonces, yo me sentí un poco presionada porque mis compañeros sabían que mi carrera era por psicología y era como que de alguna manera me daban responsabilidad. Si bien es cierto, yo no podía abordar de una manera amplia, pero era muy complicado porque yo no sabía identificar cuál era el problema mayor, si que se cortaba, se quería suicidar el novio o la familia disfuncional. En realidad no sabía validar la emoción y todavía tengo duda en eso. Hombre, la situación más emergente, clara y la más rápida, en el abordaje, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería? La intención de suicidio. Lo primero que tendríamos que ver ahí es el suicidio. O sea, el acto de cortarse o de intentar suicidarse es lo primero que debemos abordar. Eh, y de ahí, las necesidades que pueda tener ya son secundarias. ¿Vale? Igual que en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen drogadicción. Algo que hace mucho la gente es como que siempre ataca a las necesidades y poco a lo que está haciendo, ¿no? Primero, a ver, vamos a ver, en un caso de drogadicción, lo primero que se tiene que atender es a las drogas, es a la conducta de drogarse, a la conducta adictiva, a la conducta de autocortarse, a la conducta... Y de ahí, una vez hayas abordado eso, ya empiezas a tratar, pues, los problemas con la pareja, los problemas con el padre o lo que tú quieras. Pero lo primario no es eso. Porque la gente cree como que, claro, si yo abordo cómo la niña se siente con respecto a su familia, ya ella no tendrá necesidad de querer cortarse, por ejemplo. No, pero es que estás atendiendo a lo que en realidad va al final. Lo primero que tengo que atender es por qué te cortaste. Cuando ya estoy atendiendo de que te cortaste, ya después voy a la fuente inicial, ¿vale? Y eso aplica para todo. ¿Sí? Me alegro, Sandra. Me alegro. De todas maneras, Profesor, dime, Alison. yo tengo una duda. Digamos que uno de nuestros pacientes, digamos, si vamos a abordar lo que es la psicología educativa, o sea, especializarnos en eso, uno de uno de los estudiantes tiene lo que es depresión y cuando está en consulta con nosotros parece que está progresando, pero ya avisamos a los padres, ya avisamos a los docentes, al director, pero en uno de eso, dentro de la institución, él se llega a suicidar. ¿Viene siendo responsabilidad del psicólogo o de quién sería la responsabilidad, profe? Es que eso de las responsabilidades siempre es como que un tema también bastante, como que bastante complicado, porque es que la responsabilidad en realidad nunca es como que para echarle la culpa a un alguien, ¿no? Es que es tu responsabilidad, bueno, pero en tanto es mi responsabilidad. Desde luego el psicólogo tiene parte por la que se tiene que sentir responsable de que lo que esté haciendo ayuda a la persona, pero también tenemos que entender que hay mucho más allá que nosotros no podemos hacer. Ustedes piensen que el acompañamiento que ustedes hacen con la persona, si es en el caso de la clínica, si es en el caso del que sea, a lo mejor que será una hora al día de
de 7 días a la semana. O sea, ¿cuánta responsabilidad tienes tú sobre una hora que has podido intervenir en esta persona? Después de eso, esa persona tiene otras cosas, tiene una familia, tiene unos amigos, tiene unas ideas internas sobre las que nosotros no podemos estar, ¿no? O sea, es que también eso de las responsabilidades es como que es bastante complicado, ¿no? Al final nosotros tenemos un espacio donde podemos hacerlo lo mejor posible, pero ya de ahí uno tiene que intentar, por supuesto, monitorear, estar pendiente, etcétera, pero vamos, es que eso es bastante difícil, ¿no, Alison? Bien, chicos, ya tenemos que ir concluyendo por hoy, así que voy a ir concluyendo diciendo que, bueno, que para los primeros auxilios en general y para cualquier tipo de intervención que ustedes también quieran hacer en particular, digamos que no está todo escrito en piedra, lo que significa que siempre va a haber un punto de partida, que son algunas de las indicaciones que yo les he dado, que son manuales, libros que ustedes pueden encontrar, que también pueden hallar incluso en la página del MINSA, si ustedes ingresan, hay como una amalgama muy amplia de conocimientos. Pero después ya cada uno de ustedes, sobre su experticia, sobre sus creencias, sobre sus conocimientos, irá desde luego trabajando de la mejor forma y haciéndolo, desde luego, yo estoy seguro, chicos, que lo harán lo mejor posible. ¿Vale? Lo importante es que uno siempre quiera seguir aprendiendo, mejorando de sus posibles errores si alguna vez los tuviera, que eso es lo realmente importante y que es lo que me gustaría que se llevaran, sobre todo el día de hoy y el de la pasada semana, día lunes. Espero que les haya podido transmitir algo de conocimientos, aunque hayan sido mínimos, pero que por lo menos 2 o 3 ideas que hayan podido sacar en claro les sirvan de gran ayuda, ¿vale? Así que nada, chicos, ya nos veremos en otra ocasión. La próxima sesión ya será con la profesora Milagros, así que también espero que puedan estar con ella y también obtengan muchos aprendizajes, ¿vale? Me despido de ustedes, chicos. Cuídense, ha sido un placer conocerles y nada, nos veremos, espero, en alguna otra ocasión, ¿vale? Chao, chicos, cuídense. Adiós a todos, que estén muy bien. Gracias, prof.